Este es el bosque más curioso que hay sobre la Tierra. Un bosque lluvioso que se inunda todos los años. Las ramas altas de los árboles se elevan por encima del agua, que en algunos lugares alcanza 10 metros de profundidad. Es un extraordinario mundo sumergido donde se juntan la rica vida del bosque lluvioso y la del río. Amazonia, el bosque inundado. Primera parte. El Amazonas es el río más caudaloso que fluye sobre la Tierra. Algunas de las criaturas que habitan en sus aguas son recuerdos vivos de un largo y complejo pasado. Los parientes de las pastinacas del Amazonas solo viven en el Océano Pacífico. Eso indica que una vez el poderoso río fluía hacia el oeste y no hacia el Océano Atlántico como ocurre hoy. El animal más extraño del Amazonas, cuyos parientes eran marinos, es el delfín de río llamado boto. Al contrario que los del océano, el boto conserva rasgos primitivos como su largo y delgado morro, que recuerda a algunas especies ya extinguidas. Hace unos 50 millones de años, los Andes comenzaron a elevarse. Esta enorme cadena montañosa bloqueó el paso del río Amazonas hacia el oeste para acabar en el Pacífico. El río se vio obligado a invertir su dirección, fluyendo hacia el este para morir en el Océano Atlántico. Durante la época lluviosa, el río se desborda. El agua inunda miles de kilómetros de las aparentemente interminables llanuras anegadas, las tierras bajas amazónicas. Y es aquí donde se encuentra el bosque inundado. Al contrario que los bosques lluviosos de las tierras altas, este bosque puede sobrevivir a largos periodos de inundaciones. Muchos árboles jóvenes permanecen cubiertos por el agua de 6 a 9 meses al año. Y a pesar de todo, se mantienen vivos. El 2% del conjunto de los bosques lluviosos de la Amazonía se ve inundado todos los años. Una zona casi tan extensa como las Islas Británicas. Este bosque lluvioso tan extraño, el bosque inundado, es el hogar de algunas de las criaturas más bellas de nuestro planeta. Uno de los animales que menos se podría esperar ver nadar entre los árboles es el delfín. Al contrario que cualquier otro delfín, el boto se encuentra a gusto en el bosque inundado. A pesar de que el bosque inundado solo supone un 2% de los bosques amazónicos, es muy importante para la vida de muchos animales. El bosque inundado no solo se ve invadido por el agua, sino también por muchos peces.
En el Amazonas está la mayor variedad de peces de agua dulce del mundo. En Europa solo hay unas 300 especies, mientras que en el Amazonas hay 2000. Y puede que otras muchas especies estén aguardando a su descubrimiento en el gigantesco sistema del río. Muchos de los peces amazónicos dependen en alguna medida del bosque inundado. En lugar de aves volando entre las capas inferiores del bosque, ahora hay peces nadando. A pesar de que los delfines botos son casi ciegos, encuentran su camino por entre los recovecos del bosque utilizando una especie de sonar para localizar el eco. El boto es único. Al contrario que la mayoría de los delfines, tiene un cuello flexible que le permite mover la cabeza hacia adelante y hacia atrás para percibir mediante el sonar una imagen muy precisa de lo que le rodea. Su habilidad natatoria le permite moverse por entre troncos y ramas del bosque inundado en busca de peces. La riqueza y variedad del bosque inundado atrae a muchas clases de vida animal. La abundancia de peces proporciona comida para la mayoría de los depredadores, tales como la tortuga de cabeza grande. Poderosamente armada, esta tortuga de río tiene pocos enemigos. Los pobladores de las márgenes del río se llaman caboclos. Son una mezcla de indios, europeos y africanos, y dependen del bosque inundado para conseguir comida. Siguen utilizando muchas de las primitivas técnicas de pesca aprendidas de los indios nativos. La canoa es su principal medio de transporte, y los ríos podríamos decir que son sus autopistas. Cuando el agua alcanza un nivel muy alto, los caboclos reman sobre la bóveda del bosque. Se precisa mucha destreza para navegar por el laberinto de agua y árboles sin perderse. Los padres enseñan a sus hijos desde que son muy pequeños a encontrar el camino en el bosque inundado. Solo la parte más alta del bosque permanece sobre el nivel del agua. En las ramas superiores se encuentran algunos de los animales más extraños y sigilosos de la Amazonia. El mono huacarí blanco o calvo solo se puede hallar en el bosque inundado de la Amazonia. Además, habita en zonas muy concretas. Tiene una extraña y sorprendente destreza para saltar entre los árboles inundados. Esto le permite alcanzar árboles frutales de los que hay en su territorio que de otra forma le resultarían inaccesibles. Los huacaríes siempre se encuentran en grupos formados por unos 15 ejemplares. Habitan una gran extensión siempre dentro de su territorio y a su vez se dividen en grupos de 4 o 5 en un árbol. Mientras los peces nadan entre las ramas bajas de los árboles, los huacaríes saltan por las ramas superiores en busca de fruta, que es su comida favorita.
El guacarí blanco o calvo también se llama mono inglés, quizá por su parecido con los turistas quemados por el sol o con los ingleses bebedores de ginebra. Puede que el ave más extraña del bosque inundado sea el huatzin. Es peculiar no solo por su apariencia, sino también por su dieta. Es vegetariano y uno de sus platos preferidos es el aramobrán gigante. Pocos animales son capaces de digerir las hojas de este árbol. Hojas y otros vegetales son fermentados antes para poder ser digeridos. La fermentación provoca un olor repugnante, por lo que también se conoce a estos animales como aves fétidas. Se aparean durante las inundaciones porque la comida es abundante y el agua les proporciona protección para el nido y los polluelos. Los machos de guacarí se encuentran entre los primates más sorprendentes del mundo. Mientras el macho madura se le va cayendo el pelo y su rostro se va volviendo rojo. Esto produce un contraste impresionante con el tupido pelaje de su cuerpo. Los guacaríes parecen más grandes de lo que son debido al pelo de su piel. Los machos adultos miden entre 40 y 50 centímetros y pesan menos de 4 kilos. La hembra no se vuelve tan calva ni tan roja con la edad. También carece de la enorme y bulbosa frente del macho. Cierta teoría indica que la cara roja ha evolucionado como un indicador de salud, en especial ante la presencia de malaria. Cuando los machos padecen de malaria, su rostro se vuelve muy pálido. Así, las hembras saben lo saludables que pueden ser sus potenciales compañeros. Un mono enfermo será rechazado por la hembra. A través de esta selección sexual, los rostros de los huacaríes aparecen cada vez más rojos. Las hembras suelen parir solo una cría. Durante el primer año de vida, un adolescente como este se convierte en independiente y busca comida por su cuenta, aunque la madre suele estar siempre cerca. La vida de los caboclos está estrechamente relacionada con las plantas y animales del bosque inundado. Desde niños se sienten fascinados por los animales del bosque y mantienen a algunos como mascotas. Localizados de manera ideal entre el río y el bosque, los caboclos tienen fácil acceso tanto a la caza como a la pesca. Los caboclos completan su dieta con mandioca. Primero se raya la raíz y luego se tuesta en un horno abierto, convirtiéndose en harina que recuerda la avena de las torzas británicas. Esta harina proporciona la mayor parte de las féculas de su dieta. El conocimiento de plantas y animales que poseen los caboclos fue heredado de la experiencia que los indios nativos consiguieron al vivir en la Amazonia durante miles de años.
Conocer bosques y ríos es esencial para los caboclos, ya que dependen de la pesca y de la caza. En la Amazonia, las temperaturas son relativamente elevadas a lo largo de todo el año. Las precipitaciones son variables y existen épocas de lluvia y de sequía. En gran parte de la Amazonia, las mayores precipitaciones tienen lugar entre diciembre y mayo. Una enorme zona de la cuenca amazónica se ve cubierta por más de 2 metros de agua todos los años. Cerca de los Andes puede superar los 3 metros. Después de varios meses de fuertes lluvias, los canales de los ríos se desbordan y las llanuras son invadidas por el agua. Permanecen inundadas durante 7 meses. El nivel del agua puede elevarse 2 o 3 metros todos los meses, y pronto la parte inferior del bosque inundado se encuentra sumergida. A medida que va subiendo el nivel del agua, algunos de los animales que viven en la bóveda del bosque deberán enfrentarse a condiciones drásticamente distintas. El perezoso pasa mucho tiempo colgado cabeza abajo. A pesar de todo, los perezosos son excelentes nadadores. Parece que nadan muy despacio, pero son capaces de cruzar el río al igual que moverse en el bosque inundado. Su habilidad natatoria podría ser el principal motivo de que haya tantos en la Amazonia. Ni siquiera el río más caudaloso del mundo es un obstáculo para ellos. En el momento álgido del período de aguas altas, el bosque inundado se convierte en un vergel. Muchos frutos cuelgan justo sobre el nivel del agua. Árboles y plantas comienzan a dar fruto en época de inundaciones para así, aprovechando el agua, dispersar sus semillas. De todos modos, esto no siempre tiene éxito, puesto que muchas semillas tienen un alto contenido en proteínas y grasas, lo que las convierte en alimento atractivo para muchos peces. En otros bosques, mamíferos, aves e insectos suelen ser los principales consumidores de semillas. En el bosque inundado, son los peces los que realizan esta labor. El tambaqui es el pez más grande que se alimenta de semillas. Alcanza cerca de 1 metro de longitud y puede pesar unos 30 kilos. Tiene unas enormes aletas nasales y un fino sentido del olfato. Esto les permite localizar árboles frutales solo con oler el fondo. Las semillas han evolucionado de diferentes formas para protegerse de los depredadores. La semilla del árbol del caucho, por ejemplo, se encuentra dentro de una cáscara casi tan dura como la de las nueces de Brasil. Esto las protege frente a muchos animales. El tambaqui tiene mandíbulas muy fuertes y molares que recuerdan a los de un caballo.
Estos peces son capaces de romper las cáscaras para llegar a los nutritivos granos que están dentro. Cuando los árboles del caucho están dando fruto, los tambaquis bucean bajo ellos para comerse las semillas cuando caigan al agua. Estos enormes cascanueces destruyen gran parte de la cosecha. Los peces también pueden ser sembradores de semillas. Las de los frutos blandos escapan a menudo de sus fauces y pasan por el agua sin sufrir ningún daño. Este viaje a través de las bocas de los peces ayuda a la fertilización de las semillas y colabora en su germinación. La época de aguas altas es un momento de abundancia para la alimentación de los peces. Acumulan gran cantidad de grasa en sus cuerpos que servirá como fuente de energía cuando la comida sea escasa. Estos peces son, a su vez, una buena reserva de alimentos. Los delfines son los principales depredadores en las aguas amazónicas. Utilizando su sistema de localización por eco altamente desarrollado y su morro lleno de dientes puntiagudos, los delfines boto están bien equipados para detectar y capturar peces. El delfín adolescente quiere compartir la captura de su madre. Quizá porque las madres están dispuestas a compartir su pesca, los jóvenes delfines boto permanecen a su lado durante más de un año. Consumen gran cantidad de peces con el fin de mantener su actividad. Un boto adulto puede ingerir 4 o 5 kilos de peces todos los días. Los caboclos comprenden perfectamente la relación entre los peces y el bosque. Esto es básico porque el pescado es la principal fuente de proteínas para sus familias. Mientras un pescador rema, oye el ruido que producen los frutos al caer al agua y los peces al moverse. Gracias a estos sonidos, el pescador puede localizarlos. Un árbol puede dejar caer frutos al agua durante un mes o quizá más. En este tiempo los peces se concentran bajo él. Cuando un árbol del caucho está desparramando sus semillas, el pescador sabe que habrá algún tambaqui debajo de él. Las técnicas de pesca son una combinación de los métodos indígenas y de los inventos de los caboclos desarrollados durante los últimos 2 o 3 siglos. La red es el complemento más importante. Cuando los peces se aventuran dentro de ella, no pueden escapar. Es muy eficaz para capturar grandes tambaquis, y estos pueden suponer un gran festín hasta para las más extensas familias de caboclos que a menudo tienen más de 10 hijos. Suramérica es conocida entre los naturalistas como el continente de la fruta. Sus árboles producen una inmensa variedad. Y no solo se alimentan los peces en el fondo, sino que también se produce un festín en lo más alto.
La riqueza de frutos es en parte responsable de la diversidad de peces que hay en estas aguas y de los animales que se ven atraídos hacia las copas de los árboles. Los monos se encuentran entre los principales consumidores de fruta en la bóveda del bosque inundado. Quizá el más común entre los primates comedores de fruta sea el mono ardilla. Entre los monos más grandes de la Amazonia se encuentra el aullador rojo, que alcanza 6 kilos de peso. Puede alimentarse de varias clases de comida, aunque su favorita es la fruta. Es el momento ideal para que nazcan las crías, ya que tanto la madre como los pequeños tienen asegurada la comida. La Amazonia tiene más aves frugívoras que ningún otro lugar del mundo. Se presentan en muchas formas, tamaños y colores, tales como el tucán de cuello blanco, que tiene un enorme pico. Un tucán araceli utiliza su enorme pico como herramienta para conseguir comida. Colgarse de los pies es otro método para alcanzar la fruta. Al contrario que la mayoría de los monos amazónicos, el huacarí tiene cola corta, poco útil para sujetarse a las ramas de los árboles. La pulpa de la fruta y las semillas proporcionan mucha energía y una dieta rica en proteínas a los simios. La época principal de maduración de la fruta empieza durante las inundaciones y dura 4 o 5 meses, aunque no todas las especies dan fruta al mismo tiempo. Cuando se ha agotado la de su árbol favorito, los monos se conforman con otras especies. A pesar de no poder sujetarse con la cola, el huacarí es tan ágil como cualquier otro mono de la Amazonia y capaz de moverse sin esfuerzos por la maleza del bosque inundado en su infatigable búsqueda de alimentos. La Amazonia cuenta con el mayor número de especies de monos del Nuevo Mundo. Muchos se encuentran en mayor o menor medida en el bosque inundado. Durante las inundaciones, estos monos suelen emigrar desde los cercanos bosques lluviosos de las tierras altas para aprovechar la abundancia de comida. Uno de los simios más sorprendentes es el capuchino negro. Muchas de las frutas que se dan en el bosque inundado le están prohibidas al hombre porque son venenosas. De todos modos, indirectamente, el hombre se aprovecha de la fruta al pescar peces bien alimentados. En el período de aguas bajas, el tambaqui ayuna. Durante las inundaciones se atiborra de comida. Después de semanas de alimentarse de las semillas de los árboles, engorda desmesuradamente. Un pez de 20 kilos como este tiene 1 kilo de semillas de árboles del caucho en el estómago. En el bosque inundado y debajo de un árbol del caucho se puede apreciar la interacción entre hombre, peces y plantas. Cuando las semillas del árbol del caucho dejan de caer, tanto el tambaqui como el pescador deben buscar otra clase de frutos. Algunos, como los del yarapán, permanecen verdes durante mucho tiempo. Otros, como los grandes frutos de la palmera yaorí, caen al agua enseguida. Los pescadores utilizan como cebo frutos de la palmera yaorí.
Los peces detectan la fruta no solo por la vista y el olfato, sino también por el ruido que hace al caer al agua. Utilizando lo que ellos llaman caponga, pueden imitar el sonido que hacen los frutos de la palmera. En la otra mano, el pescador sujeta una caña y un sedal, en cuyo extremo lleva el anzuelo con un cebo. El tambaqui se siente atraído por los sonidos e inconscientemente muerde el anzuelo. Las anguilas eléctricas gigantes también comen algunos frutos de las palmeras, pero su bocado preferido son otros peces. La anguila eléctrica atonta a su presa con una descarga de unos 500 voltios producida por sus músculos. Una vez atontado, el pez puede ser engullido con facilidad. La anguila respira aire y su boca es también un pulmón. Uno de los motivos por los que atonta e inmoviliza a sus presas es porque no puede arriesgarse a que otro pez le dañe su delicada boca. Los caboclos aseguran que las anguilas eléctricas gigantes también utilizan su energía para actuar sobre algunos árboles para que dejen caer sus frutos, aunque esto sigue siendo un misterio. Gran parte de la diversidad de especies del bosque inundado vive en la superficie protegida del sol abrasador. Fuera del bosque inundado, las condiciones son muy diferentes. Aquí, expuestos a los rayos del sol, crecen bancales de Adán. Estas comunidades son capaces de flotar y pueden elevarse por encima del nivel del agua. En el punto más alto de las inundaciones, algunas veces se alimentan de estas plantas. Los wasins suelen anidar en árboles que están cerca de estos bancales. Construyen sus nidos sobre ramas que están sobre la superficie del agua. Normalmente ponen 2 huevos. Solo en algunas ocasiones ponen 3. Los polluelos se alimentan de una especie de puré fermentado de la planta regurgitado por los padres. El nido está formado por una sencilla plataforma de ramas. Cuando los polluelos han cumplido 2 años, comienzan a volar distancias cortas desde el precario nido. Los pequeños recuerdan al famoso pájaro fósil llamado Archaeopteryx. Esto puede hacer pensar que es un eslabón en la evolución entre reptiles y aves. Sabemos que no están relacionados con los Archaeopteryx, aunque tienen la misma clase de garras en las alas que el prehistórico pájaro. En la punta de cada ala hay una garra, y a medida que el polluelo crece, éstas desaparecen. Los pequeños pasan semanas trepando por las ramas, y esto les ayuda a conseguir la fuerza que necesitarán cuando se hagan independientes. Los padres procuran no quitarles nunca la vista de encima. Pero esto no siempre es fácil, porque los pequeños son muy activos. No solo los padres se ocupan de vigilar a las crías. Cualquier otro adulto que se encuentre cerca les ofrecerá su ayuda si el padre o la madre no están. Esto es muy útil porque los polluelos son inquietos y a menudo escapan a la vista de sus padres.
Si el pequeño se aventura demasiado lejos, será recriminado porque hay peligros tanto en los árboles como en el agua. Muchos peces se alimentan de pequeños animales que caen de las ramas. Los insectos son abundantes porque las inundaciones les obligan a subir a las copas de los árboles. El arowana es el más extraño de los peces que se alimentan de insectos en la Amazonia. Pasa mucho tiempo explorando la superficie del agua en busca de presas. Tiene unos ojos muy especiales que le permiten ver dentro y fuera del agua al mismo tiempo. Esto es ideal para cazar escarabajos. Con estos sinuosos movimientos, el arowana se prepara para la acción. Luego salta 2 metros fuera del agua para atrapar a la presa. Debido a este extraño comportamiento, se le conoce también con el nombre de mono acuático. Los sorprendentes animales de la Amazonia han proporcionado la base para un rico folclore. Ningún animal llama más la atención que los delfines. La actividad de los pescadores atrae la atención de los delfines boto que se aproximan para ver lo que ocurre. La inteligencia de estos delfines, que los diferencia del resto de la naturaleza, les convierte en protagonistas de algunas leyendas. Los caboclos aseguran que el boto es como un guardaespaldas natural que ayuda a llevar a la gente que se ahoga a la orilla. Creen que matar o herir a un boto acarrea mala suerte o enfermedad. Una leyenda muy popular cuenta que durante la noche los machos se transforman en hombres muy atractivos. Salen del río y toman parte en los festejos locales con el fin de seducir a las jóvenes. A veces esto es una excusa para embarazos inesperados. Debido a esta y a otras leyendas, está prohibido matar a los delfines boto, lo que ha contribuido a asegurar la supervivencia del curioso animal. Por la noche, muchos depredadores emergen de sus escondites diurnos.
Entre las arañas más grandes que habitan el bosque inundado está la tarántula. Las tarántulas del bosque inundado construyen el nido en las hendiduras de los árboles, muy por encima del nivel del agua, donde atrapan insectos que se ven obligados a subir por la crecida. El arowana respira durante la época de aguas altas. El macho se encarga de los huevos fertilizados y de las crías. Utiliza su enorme boca como una especie de guardería para criar a la numerosa prole. De vez en cuando permite que salgan para alimentarse de plantas y animales microscópicos. Permanecen fuera de la boca del padre solo unos segundos antes de ser absorbidos para regresar al lugar seguro. El arowana macho es muy responsable, recogiendo hasta la última de sus crías. El macho empolla las huevas y las crías durante un mes. Al tener la boca llena es incapaz de alimentarse, por lo que debe confiar en sus reservas de grasa, producto de un exceso de alimentación en el bosque inundado. Los delfines boto comprueban periódicamente las redes de los pescadores, tratando de encontrar comida fácil. Deben tener cuidado para no quedar enganchados en las redes donde podrían perecer. Utilizan el sistema de localización por eco para conseguir una imagen clara de dónde sacar el pez de la red. Los pescadores admiten que perderán parte de sus capturas por culpa de los delfines, pero esto no disminuye su respeto hacia ellos. Los caboclos creen que existen peces tanto para los hombres como para los delfines. La llegada de la temporada seca se siente en la parte alta del bosque antes que en otros lugares. La comida comienza a escasear y los guacaríes tendrán que depender de otros alimentos.
Mientras se reducen las precipitaciones en las cuencas, desciende el nivel de los ríos. El bosque inundado cambia a medida que baja el nivel del agua. Los caboclos ya no podrán seguir pescando en el bosque inundado. Tendrán que hacerlo en ríos y lagos. El espectacular cambio en el nivel del agua afecta a todos los habitantes del bosque inundado. Los botos también se ven obligados a retirarse. Los peces se concentran en decenas de miles de ejemplares, formando bancos que se trasladan lejos de los bosques, hacia los ríos. Los delfines siguen a estos bancos de peces. Una pauta de vida se mueve en el vasto sistema amazónico a medida que los animales huyen del bosque que desagua hacia ríos y lagos. En los ríos principales algunos peces nadan contracorriente. Todos los años, guiados por un poderoso instinto que les lleva a dispersarse, los peces viajan miles de kilómetros a través del Amazonas. En los rápidos, el viaje contracorriente es lento. Los peces luchan con denuedo contra las recientes aguas. Los pescadores aguardan sobre las rocas, dispuestos a cobrarse una parte de la riqueza del bosque inundado.